Esa carta que Pablo escribe a los tesalonicenses en el capítulo 4. Vamos a mirar hoy los primeros 8 versículos de este capítulo para meditar bajo el título Exhortación a la pureza moral. Dice el verso 1: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre, gracias en esta noche. Tu palabra es viva y eficaz, es cortante como toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Te pedimos, Señor, en esta hora que nos alientes a través de tu palabra, que seamos exhortados, edificados, consolados a través de ella, y que podamos no solamente ser oidores de ella, sino también hacedores de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, tenga la amabilidad. Bueno, nos hemos venido encontrando con una carta escrita a una iglesia que se distinguió, porque a pesar de el breve tiempo que estuvo el equipo ministerial conformado por Silas, Timoteo y el apóstol Pablo en esa iglesia, a pesar del corto tiempo, ellos asimilaron muy bien lo que ellos aprendieron. Ellos aprendieron todo lo que oyeron de Pablo con una muy buena actitud, y yo quiero, hermanos, que tengamos en cuenta eso en esta noche, porque es determinante en la forma en que oímos la palabra de Dios. Ellos oyeron la palabra de Dios con una particularidad, que ellos no oyeron la palabra como si fuera palabra de hombre, sino que la oyeron como lo que era, la palabra de Dios. Hay que tener en cuenta que nosotros, quienes predicamos, solamente somos un instrumento, pero en realidad nosotros somos lo mismo que hace este micrófono. Este micrófono lo único que hace es amplificar, pero la voz es la que está entrando por este micrófono. Entonces nosotros de igual manera somos instrumentos. Así de que el que desecha este mensaje que nosotros predicamos, siempre y cuando esté ajustado a las Escrituras, no está desechando a hombre, no desecha a un predicador, no desecha a un enviado de Dios que está predicando el Evangelio. No, está desechando directamente a Dios, porque es la palabra de Dios. Ahora, ellos recibieron esa palabra con gozo como palabra de Dios, y entonces se vio el fruto en la vida de los tesalonicenses, a tal punto que Pablo se alegró en gran manera por los resultados que había visto en la vida de ellos. Aquí nos vamos a encontrar entonces con unas exhortaciones muy puntuales que Pablo hace a través de esta carta a los tesalonicenses. Y lo primero que debemos decir aquí, hermanos, es que el evangelio y el cristianismo es práctico. O sea, el evangelio no es una teoría, no es una filosofía o una forma de pensamiento solamente. No, el evangelio se basa, se estructura en conceptos claros, conceptos teológicos, una enseñanza, una doctrina, sí, pero el evangelio también tiene que ir a la práctica. Es decir, el evangelio transforma las vidas. Conocemos la verdad
para hacer el bien. Conocemos la verdad para hacer el bien. En otras palabras, la verdad, que es el Evangelio, se materializa en nosotros, se vuelve carne en nosotros y nosotros accionamos con base en las verdades que escuchamos. Casi en todas sus epístolas, el apóstol Pablo marca muy bien esas dos partes. La primera parte, en sus cartas, él está haciendo énfasis en la doctrina, en la parte teológica. Y en la segunda mitad de sus cartas, generalmente, él comienza a mostrar entonces los conceptos éticos, los conceptos morales y las advertencias y las exhortaciones y la vida práctica que ellos deben llevar con base en lo que acaban de escuchar. Por eso usted lee en Romanos 12:1, dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y él comienza diciendo: os ruego por las misericordias de Dios. Misericordias que ya ha expuesto en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos. Entonces siempre usted va a encontrar esa dinámica en las cartas paulinas. Pedro hace una mezcla entre teología y vida práctica. No es tan marcada como lo hace Pablo, pero igual toda la escritura nos lleva a la verdad y nos lleva a vivir con base en esa verdad. Entonces, el comportarse viviendo una vida moralmente correcta no es una opción. Es decir, vivir una vida con base en las verdades que hemos escuchado no es una opción, no es para elegir. Dios lo requiere. Si usted ha escuchado la verdad, se nos pide que vivamos de acuerdo a esa verdad. Vivir de manera pura, vivir de manera santa, son sellos o evidencias de que nosotros hemos sido salvados, que nosotros hemos nacido de nuevo. Pero eso se ve es con la vida que vivimos. Jesús dijo claramente: por los frutos ustedes los van a conocer, porque el árbol se conoce por el fruto. Entonces es por los hechos, por las evidencias, por las acciones que nosotros llevamos a cabo en el día a día, que estamos mostrando si esas verdades están haciendo realmente efecto en nuestras vidas o no. En pocas palabras, lo que Pablo nos va a decir en estos versículos que acabamos de leer es lo siguiente: aprendan cómo andar y agradar a Dios, andando como cristianos, y siempre mejoren y progresen en la vida cristiana. Eso es lo que en resumidas cuentas vamos a ver en esta noche con algunos detalles. Es aprender cómo andar y agradar a Dios, andando y viviendo como cristianos. En estos versículos que encontramos aquí vamos a ver algunas generalidades, solamente las voy a mencionar, y es que el centro de esta meditación de en esta noche es la santidad. Cómo vivir santamente. Si usted mira los versículos que tenemos aquí, allí en su Biblia, usted va a ver que en el verso 3, la santidad es la voluntad de Dios, según dice el verso 3. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En el versículo 4, la santidad debe ser aprendida. Dice: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Sepa, para saber hay que aprender. Es decir, la santidad debe ser aprendida. Sigue diciendo: la santidad hace parte de nuestro llamado. Verso 7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y finalmente, la santidad debe ser ¿qué? Recibida y aceptada. Dice el versículo 8: así que el que desecha esto, no desecha a hombres sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está ahí, es porque Él está operando, haciendo una obra de santificación en nosotros. Entonces nosotros no podemos desechar esto. Así de que la santidad es la voluntad de Dios. La santidad debe ser aprendida.
La santidad hace parte de nuestro llamado y la santidad debe ser aceptada por nosotros. Pablo aquí va a mostrar entonces algunas instrucciones y parte de ellas las va a mostrar en forma negativa. Son órdenes de lo que nosotros no debemos hacer y luego nos va a decir unas órdenes o instrucciones de lo que sí debemos hacer. Miremos las que no debemos hacer o las presenta en forma negativa. Verso 3: apártense de fornicación. Es decir, no se acerquen a ello, huyan de eso. Es una recomendación, una exhortación. Número 2: no vivan en pasiones de concupiscencia, dice el verso 5. El verso 6 dice: no agravien ni engañen a nadie. El verso 7 dice: no ignoren su llamado, porque Dios no los ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y el verso 8: no desechen la instrucción de Dios. Entonces el apóstol aquí está diciendo lo que nosotros no debemos hacer. Lo dice en forma negativa. Y ahora nos va a decir en forma positiva lo que nosotros debemos hacer. Verso 3: hagan la voluntad de Dios, porque para eso ustedes fueron salvados. Número 2: sepan tener su propia esposa en santidad y honor, o sepan vivir en el dominio propio de sus cuerpos, una traducción más acertada. En el verso 7 dice: vivan de acuerdo al llamado de Dios. Dios los llamó a ustedes para ser santos. Y finalmente, acepten las instrucciones divinas, escuchen y retengan y vivan a la luz de eso. Entonces vamos a ubicarnos allí en el versículo 1 hasta el versículo 2, 1 y 2 vamos a mirar, y aquí vamos a encontrar cómo el apóstol les va a hablar a ellos como un maestro del bien, un maestro del bien. Les va a instruir, les va a enseñar, porque hermanos, nosotros tenemos que exponernos a la enseñanza, sí o sí. Aquí nadie puede decir que se las sabe todas. Todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo nos estamos sometiendo y exponiendo a la palabra para aprender. Así de que Pablo en el verso 1 y 2 se va a mostrar como ese maestro del bien. Note usted las palabras que él dice aquí: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Aquí vale la pena resaltar varias cosas. Número 1, que él como maestro lo que está haciendo es un ruego y una exhortación. ¿A quiénes? A los tesalonicenses. Y esa exhortación la hace en el Señor, a aquellos que están en Cristo, porque uno no puede exigirle estas cosas a alguien que no está en Cristo. Así de que hace un ruego y una exhortación en el Señor para quienes están en el Señor. Luego él se presenta como buen maestro, se presenta como ejemplo y el modelo que ellos deben seguir. Muchas veces el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Nótelo usted en el versículo 1: de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Es decir, mirando a esos predicadores que les habían llevado la palabra, entonces ellos se convirtieron en ejemplo y modelos para que ellos aprendieran cómo debían conducirse. Vieron honestidad, vieron pureza en la vida de ellos y eran hombres dignos de imitar. Este también es un llamado para nosotros en este tiempo. Como hijos de Dios, como creyentes, debemos ser ejemplo al mundo. Pablo dice que nosotros somos ¿qué? Cartas leídas a los hombres. La gente nos está escaneando todo el tiempo, nos está escuchando hablar, nos está mirando cómo hablamos, cómo nos conducimos, qué hacemos. Y eso hace entonces
que nosotros podamos modelar a Cristo a través de nuestras acciones. Y finalmente Pablo, ahora como buen maestro, les va a dar a ellos unas instrucciones. Y ahora dice, por el Señor. Es decir, él les va a hablar en el Señor, pero más adelante dice instrucciones por el Señor. ¿Qué significa eso? Que les está dando unas ordenanzas con la autoridad del Señor, como si Cristo estuviera hablando a ellos. Entonces, esas instrucciones, esos mandamientos, los estaba dando con la autoridad de Dios a esos creyentes. Así de que la repetición que él hace es una muy buena característica de Pablo como maestro, y como tal Pablo declara: ya sabéis las instrucciones que os dimos. Lea el versículo 2: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Si ya las sabían, ahora se las estaba ¿qué? Repitiendo. Ya sabéis qué instrucciones os dimos. No sobra que a uno le estén repitiendo las cosas, no sobra. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que olvidan continuamente, se nos está olvidando. Y aquí Pablo está diciendo: ya sabéis las instrucciones que os dimos. En otras palabras, o verbalmente en la predicación, Pablo les había enseñado a ellos qué era lo que debían de hacer. Solamente lo que va a hacer ahorita es recordarles otra vez, para que ellos pongan eso por obra, para que ellos vivan a la luz de eso. Pedro dice lo mismo. Pedro dice: yo no me canso de decirle las mismas cosas, y yo me voy a ir de este mundo y me voy a cerciorar de que ustedes siempre estén escuchando y repitiendo estas mismas palabras. Entonces Pablo, mientras estuvo con ellos, les dio repetidas instrucciones. ¿Con qué? Con la autoridad del Señor. Ellos debían agradar a Dios con sus vidas en santidad práctica. Y si usted nota, muchas cartas de Pablo son las repeticiones. Él está hablando casi lo mismo, y lo veíamos el domingo, de cómo el Espíritu Santo dijo algunas cosas a través de Pedro y las repite a través de Pablo. ¿Por qué? Porque el objetivo es que eso quede anclado en nuestras mentes. Entre más conozcamos y sepamos la Escritura, eso ayudará para que nosotros, como dice el Salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino, o el hombre su camino? Con guardar su palabra. Esa palabra debe estar aquí anclada, que venga inmediatamente a nuestra mente la palabra, para poder accionar con base en ella. ¿Cuál es el propósito general de cada creyente? Note el versículo 1: pues por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Cuál es el propósito del apóstol aquí? ¿Cuál es el propósito general de un creyente? Pregúntese, ¿para qué lo llamó Dios a usted? ¿Cuál es la razón de vivir? ¿Y cuál es la meta, o debe ser la meta de vida de un creyente? ¿Cuál debe ser? ¿Una buena casa? ¿O un buen auto? ¿O casarse? ¿O tener hijos? ¿O graduarse de una gran universidad o una prestigiosa universidad? ¿O ser un profesional exitoso? ¿O divertirse? ¿Cuál es el propósito real de un cristiano? ¿Cuál debe ser el propósito real? Ahí lo encontramos en el versículo 1. De la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Cuál es el propósito? Agradar a Dios. Ese es el propósito que nosotros tenemos. O sea, como hijos amados, el llamado que nosotros tenemos y el propósito que nosotros debemos tener es agradar a Dios en todo. Que todo lo que nosotros hagamos sea de su agrado,
Para eso hemos sido salvados, para agradar al Señor en todo. Así de que Pablo nos exhorta a que la razón de vivir nuestra debe ser agradar a Dios en todo lo que hacemos. Así de que aquí en estos dos primeros versículos el apóstol, como un buen maestro, les va a repetir, les va a enseñar, les va a exhortar y ahora los va a instruir para que ellos puedan vivir agradando a Dios en todo lo que hacen. Y a partir del verso 3, entonces va a mostrarle las instrucciones morales que ellos deben seguir para agradar a Dios en todo. Note el versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios en cuanto a lo moral, porque la voluntad de Dios en las Escrituras nos muestra su voluntad en todas las cosas que hacemos. La voluntad de Dios en los negocios, la voluntad de Dios en las relaciones sociales, la voluntad de Dios incluso hasta cómo debemos comer, cómo debemos vestir, cómo debemos trabajar, cómo debemos entablar diálogos con personas, cómo debemos hablar, cómo debemos expresarnos. La voluntad de Dios está revelada en toda la Escritura para todas las partes de nuestra vida. Pero aquí la voluntad de Dios se va a enfocar en cuanto a lo moral. Dice el verso 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Toda esa palabra entonces contiene la voluntad de Dios. Si alguien quiere conocer la voluntad de Dios, no tiene que ir a la librería a buscar libros, a ver cómo encontrar el propósito de Dios. No, la voluntad de Dios ya está revelada. Deuteronomio 29 dice que las cosas reveladas son para nosotros y las no reveladas son de Jehová nuestro Dios. Pero en lo que concierne a Dios y lo que Él ha querido revelar respecto a su voluntad, ya está en las Escrituras. ¿Qué hay que hacer? Escudriñar las Escrituras, conocer las Escrituras para conocer cuál es el propósito de Dios y su voluntad. Así de que esa voluntad es ¿qué? La santificación. Santificarse quiere decir separarse de toda forma de pecado, separarse del mundo, separarse del pecado. Esto es conocido como la santificación práctica, la santificación progresiva. Dios nos ha llamado para separarnos del pecado y para acercarnos a Él. Y es un proceso, la santificación. Es de todo el tiempo. Note usted lo que dice el versículo 1. Dice que debemos agradar a Dios y así abundéis más y más. Note usted que hay una progresión, más y más. O sea que usted y yo podemos agradar a Dios hoy más de lo que pasó ayer, más y más. Y debe ser uno de nuestros objetivos, cómo agradar a Dios más. Esa santificación de la cual habla aquí, está diciendo que es la voluntad de Dios de que nosotros busquemos la santificación y que nos apartemos de fornicación. La palabra fornicación tiene que ver con toda situación o toda práctica que tenga que ver con esa palabra en griego significa porneia, de la cual viene la palabra pornografía. Toda imagen, toda práctica que incite a las pasiones desordenadas, a la lascivia, a los deseos carnales, todo eso Dios nos ha ordenado que nosotros nos separemos de todo eso. Es decir, es un proceso que nosotros debemos seguir día a día, de irnos cada vez separando más de ello.
Pero como el mundo trae una corriente sensual, donde hoy la música, las imágenes, todo lo que nosotros miramos y percibimos a nuestro alrededor en muchas ocasiones incita a ideas sensuales. La misma música, su contenido, imágenes en internet, en televisión, en películas, todo esto está inclinado a eso. El apóstol está diciendo aquí: apártense de eso. O sea, perciban eso y apártense de eso. Vaya a 1 Tesalonicenses 5:23. Dice el verso 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Note usted el versículo 23 que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, por completo. Es decir, es una santificación progresiva que va a llegar en un momento a su punto máximo, al 100%, la santificación. Y ahora, ¿esa obra es de quién? Dice el versículo 24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién produce la santificación en nosotros? Dios, a través de la palabra y a través de su Espíritu Santo. Os santifique por completo. Quiere decir que eso es progresivo, no es instantáneo, es progresivo. Es un ejercicio continuo nuestro en nuestras vidas. En ese contexto, entonces, significa que apartarse de fornicación y buscar la santificación es apartarse de la impureza sexual, en particular a esa práctica de pecado, y alejarnos de toda inmoralidad por medio de seguir instrucciones bíblicas y lo que la palabra de Dios nos dice. Hermano, hay incluso conversaciones, nosotros tenemos que alejarnos de eso, porque a veces se piensa en el tema de la fornicación o de lo que llama porneia, y no es solamente la promiscuidad sexual, no, es que incluso hay conversaciones que son conversaciones que traen ese elemento vulgar, ese elemento, chistes, imágenes y todo eso que está saturado de ese espíritu de fornicación. Entonces nos manda la palabra es alejarnos de todo eso y ir hacia lo que es santo y puro. Sigue diciendo el apóstol: en el manejo de nuestro cuerpo, vuelva allí al capítulo 4, en el versículo 3 entonces nos dice que nos debemos alejar, apartarnos de fornicación, alejarnos de todo lo que incite a una práctica de fornicación. Y en el verso 4 entonces ahora dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí encontramos una palabra, la palabra griega que se traduce esposa, significa en realidad vaso. Y por lo general, cuando llegamos a este texto, se ofrecen dos interpretaciones al respecto. La primera tiene que ver con la esposa. Primera de Pedro capítulo 3, mírelo, este versículo, el capítulo 3, el verso 7 de Primera de Pedro, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Se le da entonces un significado a esa mujer como vaso. Pero en este contexto no está hablando particularmente de la mujer, de la esposa. Está hablando más bien de ¿qué? Del cuerpo, nuestro cuerpo,
que cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, porque es un concepto más genérico, es un concepto que cubre a todas las personas, pues no se está refiriendo exclusivamente al casado, sino también incluso a un soltero, que debe también ser llamado a la santificación y a la santidad. La Biblia habla del cuerpo como un vaso, como un recipiente. Lea usted en 2 de Corintios capítulo 4, 2 de Corintios capítulo 4, el versículo 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces nosotros somos considerados ¿qué? Vasos. Nuestro cuerpo es considerado un vaso, un instrumento que está llamado no para depositar en él inmundicia, lascivia, fornicación, ni nada de eso, sino un vaso útil para la gloria de Dios. Váyase a 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 21. Y Pablo muestra aquí cómo nosotros debemos procurar ser esos vasos limpios y útiles para la gloria de Dios. Dice el versículo 20 de 2 de Timoteo capítulo 2: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ahí está hablando de dos tipos de vasijas, de vasos, unos para uso honroso y otros para usos viles. Verso 21: así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De todas esas prácticas pecaminosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y agrega: huye también de las pasiones juveniles. Note usted que aquí está hablando de pecados sexuales. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces lo que el apóstol Pablo aquí a los tesalonicenses les está diciendo es que ellos deben procurar entonces, cada uno sepa tener su propio vaso, su propio cuerpo en santidad y honor. ¿En razón a qué, hermanos? A que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos un recipiente donde el Espíritu Santo habita. 1 de Corintios 9:27 habla de ese cuerpo, de cómo Pablo sacrificaba ese cuerpo, golpea ese cuerpo y lo pone en sacrificio vivo, lo somete a la voluntad de Dios. Dice el verso 27 de 1 de Corintios 9: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pongo mi cuerpo ¿en qué? En servidumbre, en humillación, porque ya lo había dicho en Romanos capítulo 7: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa concupiscencia que todavía habita en el cuerpo quiere levantarse muchas veces, pero Pablo sometía y ponía ese cuerpo en servidumbre. Y en el capítulo 6 de 1 de Corintios, Pablo va a explicar entonces las razones de forma más amplia y detallada por la cual debemos someter este cuerpo a la voluntad de Dios. Mírelo conmigo, allí en su Biblia, 1 de Corintios capítulo 6, el versículo 15. ¿Por qué debo yo poner en servidumbre este cuerpo? Someterlo y no entregarlo a las pasiones. Verso 15, dice la Biblia: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No saben eso? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, porque había prácticas de fornicación y de adulterio en la iglesia de Corinto,
el adulterio y la fornicación se practicaba y era común en medio de la cultura griega. Y entonces dice Pablo: de ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Por eso está explicando aquí que tiene que guardar su cuerpo en santidad. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y ahora dice: cuiden su cuerpo. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu. Verso 18: huyan de la fornicación. Deben hacerlo porque cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Quiere decir que el que anda en esas prácticas está atentando ¿contra quién? Contra el templo, y el templo es de Dios, no es nuestro. Por eso entonces Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que huyan, que no nos ha llamado Dios a fornicación, sino a santificación. A eso nos ha llamado Dios. La razón por la que no lo hacemos es porque nosotros conocemos a Dios. Váyase allí al versículo 5 del capítulo 4. Seguimos allí en el verso 5 del capítulo 4. ¿Por qué no lo hacemos? ¿O por qué no lo debemos hacer? Versículo 5: no en pasiones de concupiscencias. O sea, no pueden vivir en fornicación, no pueden vivir en la práctica de pasiones desordenadas, no pueden vivir en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Preguntémonos, ¿por qué el mundo hace eso? ¿Por qué lo hace? Porque no conocen a Dios. Pero usted y yo conocemos a Dios. Entonces Pablo dice: no vivan como ellos, porque ellos viven como viven porque no conocen a Dios. No conocen a Dios. Como los gentiles que no conocen a Dios. Como hoy por hoy el divorcio pulula, le es fácil. Y en el tiempo cuando Pablo escribió esta carta, el divorcio les era muy fácil. Los mismos religiosos judíos podían divorciarse por cualquier impureza con su esposa. Incluso esa situación podía ser sexual o simplemente avergonzándola por no preparar bien una comida o a su gusto. Entonces los religiosos fariseos se divorciaban de sus esposas por cualquier motivo. Y bajo los emperadores romanos, dice algún escritor romano, que las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. Escuche bien esto. Esa era la moda, la corriente de ese mundo en donde vivían los tesalonicenses. Las mujeres se casaban para divorciarse. No, si me aburro, me divorcio. Pero luego dice que se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. Es decir, soltaban uno y buscando el otro. Y esa era la práctica de ese tiempo. Y era común entre ellos. Un filósofo griego dijo respecto a las prácticas inmorales del mundo de la época en donde se escribió esta carta. Dijo ese filósofo: tenemos prostitución para el placer, concubinas para las necesidades diarias del cuerpo, y esposas para procrear hijos y para el cuidado fiel de nuestras casas. Imagínense la filosofía de ese siglo. Y hermano, hoy es igual. Hoy es igual. Hoy ya nadie quiere adquirir un compromiso matrimonial. No, simplemente somos amigos, o como llaman algunos, amigobios, y entonces salimos y estamos juntos y luego cada quien por su lado, y no se adquieren
responsabilidades y no hay un compromiso y no se quiere tener una familia y no se quiere dar honor a ese mandamiento del matrimonio. Cada quien vive por su lado. Y hoy no es diferente, hoy es igual. Las prácticas, esa era una filosofía pagana, inmoral, en donde reinaba en esa sociedad en donde vivieron esos creyentes. Y Pablo le está escribiendo a esos creyentes que vivían en medio de una sociedad inmoral. Pero al igual que a los tesalonicenses, Pablo le escribe a los efesios y les dice que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No anden como ellos, porque ellos son ignorantes, duros de corazón. Ustedes no pueden andar así. Finalmente, la disciplina de Dios para quienes persisten en el pecado. Vaya allí al versículo 5. En pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Hermanos, si hay un pecado que ofende a Dios, es la inmoralidad sexual. Y aquí encontramos que el Señor, digamos que toma cartas en el asunto respecto a este pecado, a quienes persisten en este pecado. Dice el versículo 6: porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Por qué? Porque es un atentado contra el templo de Dios, el cuerpo. Así de que el Señor toma medidas contra esas prácticas y quienes persisten en esas prácticas. Hay dos textos en la Biblia, Apocalipsis 21:8 y Primera de Corintios 6:8 al 11. Dice: pero vosotros teméis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán ¿qué? El reino de Dios. Dios toma medidas drásticas como consecuencia de esas prácticas. Apocalipsis dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Note usted que dice la Biblia: Dios es vengador de eso. Estarán fuera, estarán lejos. Pero ya el apóstol en el verso 7 y 8 muestra un llamado a la santificación. Lea conmigo el verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Otra versión dice: pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. ¿Sabe para qué fue llamado usted? Para ser santo. Porque su Padre Celestial es santo y usted y yo debemos ser santos. Pues la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. La impureza se opone directamente al propósito de Dios en la vida de usted y en la vida mía. Ser culpable de la inmoralidad sexual, de la práctica recurrente de la impureza sexual, es ofender a Dios e ir en contra de todos los principios que abogan por la ética y la moral cristiana. Es totalmente salido del propósito de Dios. El uso inmoral e impuro del cuerpo es contrario a la santidad y a la pureza de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí a los tesalonicenses. No vivan como viven los gentiles que ignoran la palabra. Ustedes no son ignorantes, ustedes conocen la palabra. Ahora les da en el verso 8: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Gracias a Dios, Dios en su misericordia, gracias a Él en su bondad, que nos ha dado ¿qué? El Espíritu Santo. Un don dado por Dios para vencer el pecado moral.
repito, el Espíritu Santo, un don celestial para vencer el pecado moral. Al rechazar los tesalonicenses la enseñanza de Pablo, les dijo que estaban menospreciando a Dios y su consejo. Si alguien no tiene en cuenta estas recomendaciones, estas exhortaciones, no está despreciando a hombre, está despreciando es a Dios. Y si el hombre le dice no a la palabra de Dios, le está diciendo no a Dios. El Espíritu de Dios, entonces, es ese don gratuito para todos nosotros, los que creemos en Él. Y nos da el poder, nos da la fuerza, el Espíritu Santo, para no vivir bajo ese yugo. Váyase a Romanos capítulo 8, verso 7. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Están en contra de Él, de su propósito, de su llamado, de su voluntad. Verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero dice el verso 9 iniciando: nosotros no vivimos según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Gracias a Dios por el Espíritu, porque el Espíritu hará que nosotros hagamos morir lo terrenal en nosotros. El Espíritu contrarrestará los efectos de la carne, como dice Gálatas capítulo 5, el verso 20 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, y los del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la carne. La única forma de liberarnos de esas pasiones, de esos deseos mundanos y carnales, es vivir bajo la dirección, bajo el dominio y el control absoluto del Espíritu Santo en nosotros y por medio de la palabra. ¿Cuáles son las obras de la carne? Ahí están: fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más, verso 22, el fruto del Espíritu, gracias a Dios por el Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. Aquí estamos hablando de templanza, ese dominio que yo puedo tener a través de la obra del Espíritu Santo en mi vida para contrarrestar esas acciones. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Pablo termina diciendo en el verso 8: así que el que desecha esto no desecha a hombres sino a Dios, que también nos dio ¿qué? Su Espíritu Santo. Gracias a Dios, hermano, por el Espíritu Santo. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo, nosotros no podríamos contrarrestar esto que acabamos de mirar. Les invito a estar en pie para que oremos. Y oremos dando gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque solo por la obra de Cristo y por la obra del Espíritu Santo nosotros podemos vivir una vida de santidad, una vida de santificación progresiva. Si nosotros, hermanos, hemos fallado, hemos pecado, si hemos faltado a la voluntad de Dios en estos aspectos, pues hoy hay un llamado de parte de Dios: aléjense de eso, huyan de eso, debe apartarse de eso. ¿Para qué? Para que podamos vivir en la voluntad de Dios, agradándole a Él en todo, y pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos dé la fuerza en esta noche para
siempre repeler y no estar bajo el dominio de la carne, de las pasiones, sino bajo el dominio del Espíritu Santo. Ahí tendremos victoria en Cristo. Oremos. Padre, gracias te damos por tu Espíritu Santo en esta hora. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en nuestras vidas, por el conocimiento que tú nos has dado mediante tu palabra. No ignoramos tu palabra como los de afuera, los no regenerados que ignoran tu palabra por la dureza de sus corazones, sino que por el contrario, hoy conocemos tu palabra, hoy podemos ser conocedores y hacedores de ella. Pero además de esto tenemos tu Espíritu Santo quien nos ayuda y nos da la fortaleza para contrarrestar la manifestación del pecado a través de la concupiscencia en nuestros cuerpos, que podamos hacer morir lo terrenal en nosotros y que podamos vivir siempre agradándote a ti, Padre, en todo. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza que necesitamos, danos ese fruto del Espíritu Santo que es dominio propio y esa templanza para poder siempre vivir caminando firmes sin fluctuar. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.